Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Muchas gracias por estar esta noche de un día tan atípico, de estar aquí con nosotros para aprovechar esta charla que vamos a tener sobre saber educar el camino de los hijos, con dos personas, cada una representando su propio papel, la una como mamá y la otra como hija. Empiezo por la madre primero. La doctora Chiquinquirá Blandón, que ya había estado con nosotros en otro conversatorio. Ella es psicóloga, es fundadora y directora de la Clínica del Amor, terapeuta de pareja. Ahora al final, si alguien tiene alguna duda de pareja, aprovechamos que está aquí y le hacemos una o dos preguntas que ella va a resolver rápidamente. Y en el papel de hija está su hija Manuela Vázquez, que tiene la profesión más común del mundo. Ella es piloto de carreras en la fórmula Ginetta G50, corre actualmente en Europa, está triunfando en las pistas europeas. Una profesión que probablemente la mayoría de los hijos de ustedes van a seguir, y mucho más después de este conversatorio. Bienvenidas, ¿cómo están? Chiquinquirá, ¿cómo estás? Bueno, no, muy contenta de estar aquí con ustedes. Hasta ahorita a las 4 de la tarde estábamos pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer si todo el mundo está advertido de que no salga de la casa, no va a ir nadie? Pero pensamos, así venga una sola persona, lo vamos a hacer. Pero y aquí estamos, y muchísimas gracias por estar con nosotros, porque de verdad hicieron un gran esfuerzo, pasar por encima de todo lo que les dijeron, no vayan, no salgan, cuidado. ¿Sí o no? No dejarse amedrentar, fue importante. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, hola a todos, muy buenas tardes. Sí, gracias por venir, porque qué adrenalina uno enfrentarse a todas esas recomendaciones de no salir de la casa. Incluso nosotros estamos aquí como desde hace 2 horas porque supuestamente iba a estar muy congestionado. Muy contenta de estar con ustedes aquí, feliz de compartir con mi ciudad, que casi nunca vengo ya de tantos viajes y de tantas carreras, y espero que nos gocemos este conversatorio. ¿Qué es más difícil, conversar con tu mamá delante de todos nosotros sobre la relación padre e hijo, madre e hija, o manejar un Ginetta G50? Buena pregunta. Ambos dan adrenalinas diferentes. Estar frente a tantas personas da adrenalina, la verdad, y andar a 280 kilómetros también da bastante adrenalina. ¿A cuánto? 280. ¿Tú sabías eso, Chiquinquirá, que tu hija se mueve a 280 kilómetros sin tu permiso? Dios mío, es un fracaso de tu educación. Ahora... Yo pedí permiso, yo sí lo pedí. 280 kilómetros. ¿Y esa es la máxima velocidad que has sacado en la pista? En este vehículo sí es la máxima velocidad, pero he estado a 3 kilómetros de llegar a 300 kilómetros por hora en Fórmula 3 en Monza, a 297 kilómetros por hora. Muy bien, muy interesante. Te pregunto, ¿has tenido accidentes en estas competencias? Sí, es parte de mi trabajo. He tenido accidentes bastante fuertes, quedarse sin frenos y darse a 200 kilómetros por hora contra un muro. Es parte del trabajo de ser piloto. ¿Tú qué usas como protección? Tenemos un casco, sí, que es profesional, hecho de materiales especiales para protegernos de un golpe o del fuego, que muchas veces las personas creen que lo más peligroso en un carro de carreras es un golpe, pero a veces nuestro peor enemigo es el fuego. Tenemos gasolina altamente inflamable y a veces es el riesgo mayor. Tenemos entonces un casco que nos protege, un overol que nos protege, un hands que es algo que nos protege el cuello para no tener el efecto latigazo, y el carro está todo con tecnología desarrollada para protegernos. ¿Son carros más pesados que un Fórmula 1? No, son bastante livianos, son carros que son aligerados completamente, son transformados de lo que es un carro de calle, completamente. Solo tienes un asiento, el tuyo. Adentro incluso son feos, son muy feos, porque son sin nada, solamente un roll bar que te protege,
la silla y nada más. No tienen radio ni pasacintas. No, nada, ni airecito acondicionado. No tienes aire acondicionado. Nada. Y se alcanza mucha temperatura dentro de la cabina. Sí, como es un carro cerrado, para no perder aerodinámica, alcanzamos temperaturas de hasta 65 grados de temperatura dentro del carro. Es para lo que más hay que entrenarse. ¿Tú también sabías eso, Chiquinquirá? Ajá, ajá. Óyeme, ¿y qué se hace a 65 grados centígrados, Manuela? Intentar respirar el poquito aire que queda. Y no, en realidad nosotros nos entrenamos muy fuerte para esto, porque es nuestro peor enemigo a la hora de subirnos a un carro en las altas temperaturas, porque todas las carreras son en verano, y estar bien entrenado hace la diferencia al final, porque empiezas a cometer pequeños errores al irte quedando sin oxígeno, empiezas a cometer pequeños errores que son 50 centímetros, pero 50 centímetros que hacen un accidente o no un accidente. Sí, a 200 kilómetros por hora, 50 centímetros. Ahora vi en el video que estos carros se chocan, se empujan, como carritos chocones. ¿Eso es válido? En teoría no, Pero, en teoría no es válido, en la práctica es muy... en la práctica es otra cosa. Entonces tú por el micrófono les gritas a todos, yo aprendí a manejar en Medellín. A mí me enseñaron a manejar en Medellín. Es algo bastante emocionante todo este contacto en las pistas, porque hay mucho contacto. ¿Hay otras mujeres en Ginetta? No, soy la única mujer en el campeonato y soy la única representante de Latinoamérica en el campeonato también. Sí, pero bueno, estaba preguntando por ser mujer, porque en ese mundo de machos debe ser algo especial. Siempre llama mucho la atención ser de pronto... ¿Cómo te miran? Las mujeres no saben manejar, las mujeres son brutas al volante, todo ese cuento. Eso es algo que es una teoría mundial, de que la mujer no sabe manejar. Pienso que hay de todo. Hay mujeres que no saben manejar, pero como hay hombres que hay no otras saben. que sabemos manejar muy bien. Ajá. Y me gusta hacer parte del cambio. Me gusta pensar que hago parte del cambio y pensar que las mujeres hoy en día estamos incursionando en diferentes áreas en las que antes no incursionábamos, en mi caso en el automovilismo, y hacer parte de ese cambio de que la mujer crea y de que la mujer puede lograr cosas que antes de pronto no podía lograr, y de que el hombre vea de que lo puede hacer y de que lo puede hacer bien. ¿Y te tratan ya de manera igualitaria o te sientes excluida hay veces? Hay de todos los tratos, pero soy una fiel creyente de que todo empieza por uno. Si yo me creo que me van a tratar mal o que me van a tratar diferente o que va a haber una discriminación, yo soy la que estoy generando ese efecto y nunca le he parado bolas. Cuando yo me pongo el casco, me subo al carro, me siento no como una mujer, soy un alma expresándose en hacer lo que sabía hacer y en hacer lo que ama. Ok, ahora volveremos sobre eso. Bueno, de Chiquinquirá ya conocemos, ella es la fundadora de la Clínica del Amor. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha consultado la Clínica del Amor. Chiquinquirá, el tema de hoy es saber educar el camino de los hijos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la clave para la educación de los hijos? Bueno, una cosa importante es que cuando se trata de educación de los hijos, no hay una sola clave. Todos hemos educado hijos o hemos sido hijos y sabemos que por más que nosotros pretendamos hacer las cosas lo mejor que podamos, siempre van a haber situaciones que no van a estar bajo nuestro control, porque incluso me ponía yo a pensar, ahora que hay estos problemas en Siria, yo decía, ¿cómo será yo estar allá en este momento como madre y mi esposo como padre con nuestras hijas en una situación de esas tan compleja? Que ya se sale incluso del manejo de uno como padre, sino que hay unas situaciones políticas o sociales que están influenciando. O sea que hay muchas cosas que influencian el camino de la vida de una persona. Pero en lo que yo creo honestamente, y es lo que quiero compartir con ustedes, de que lo que ha sido nuestra propia experiencia mía
y de mi esposo, el calvo, ¿dónde está? ¿Qué se nos hizo? No, pero Se escondió. hoy no vamos Se escondió, ¿dónde está? no vamos a contar las historias que contó la otra vez sobre el calvo. Me tocó defenderlo esa vez, ¿no? Pero No, él no. hace parte de esto. Sí, ¿Qué se pero hizo? bueno, él está por ahí. Pero hoy está como papá, no como marido. Entonces ahí le va Sí, mucho no, mejor. por eso, él y yo hemos sido lo que hemos Ahí le va sido. mejor, ¿cierto? Como papá. ¿Cómo? ¿Le va mejor como papá que como marido? Pregunto. En cada cosa tenemos algo que aprender. Mariana tenía un compromiso con el novio y entonces dijo, no mamá, yo ya tenía un compromiso con él, yo primero voy a estar con él y después estoy contigo. Bueno, listo, ok. Entonces, la experiencia con Manuel y con Mariana, y bueno, lo que hemos nosotros podido aprender de esta experiencia, o por lo menos es que es demasiado importante cuando uno asume esa responsabilidad de tener un hijo, que casi siempre la asume de manera inconsciente. No sabe ni para qué, ni por qué, ni la dimensión que tiene eso en la vida de uno. Que es importante que uno se conozca primero a sí mismo, sepa quién es uno, cuál fue la propia historia de uno, qué pasó con uno como hijo, para que cuando recibas ese hijo en sus manos, no esté pensando en que uno va a hacer con él algo, porque es que ese hijo es. Uno lo que va a hacer es que va a acompañar a un ser humano a encontrar sus potencialidades, a encontrar sus defectos y sus debilidades para uno apoyarlo en ese camino y no contaminarlo con los propios miedos, con las propias ideas o creencias que uno tenga acerca de lo que es bueno y es malo. Esa es una de las primeras cosas en este camino de la vida que incluso a mí me preguntan, bueno, uno como padre, ¿qué es lo mejor que puede hacer por el hijo? Y les digo yo siempre, conócete tú como hijo. ¿Qué pasó contigo? Mira tu propia verdad para que no contamines, porque uno escucha a veces que los padres nos escuchamos a los padres decir, es que yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, es que yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve, y yo que voy a saber ese hijo en él como ser qué es lo que realmente necesita. La historia mía fue la historia mía, la historia de él es la historia de él. La vida del papá es la vida del papá, la vida del hijo es la vida del hijo. Exactamente. Hace- Nosotros, Manuela y yo pienso que nos amamos, ¿sí o no? Eternamente. Eternamente. ¿Tú tienes foto de tu mamá en el carro? Buena idea para la Foto próxima. de mi mamá en el carro. Claro, de tu mamá, tu papá, tu hermanita, ponlo ahí. La tengo tatuada en mi corazón. Ajá, Nos amamos profundamente, es impresionante el amor que Manuela y yo sentimos, igual que el amor que yo puedo sentir por Mariana y todo eso, por mi esposo, por mis hermanas. Allí está Irma, mi hermana, Astrid, mi hermana, y ahorita les presento a mi mamá, que es que Mariana la va a traer, pero ella es ella y yo soy yo. O sea, ese es como Ese es un la principio, clave inicial. esa es la clave. Potencializar las fortalezas y neutralizar esas debilidades. Tú hiciste eso con Manuela. Claro, mira, y ahorita Manuela nos contará. El Sí. tema es que dentro de las debilidades que Manuela traía, que muy rápidamente vimos, y que de pronto ustedes podrían ahora imaginarse que no la tenía, era que le daba miedo a la gente, tenía fobia social. Cuando la empezamos a llevar a las fiestecitas, uno la cogía de la manito y las manitos le sudaban. Cuando ella tenía que relacionarse, trataba de evitar a toda costa eso. Entonces, uno como padre, ¿qué le toca hacer? No, ¿cómo así? Usted sí es boba, hágame el favor, deje esa bobería. No, echar cantaleta no. Eso no sirve de nada. Lo que necesitamos es hacer un proceso de entrenamiento para ella adquirir esa habilidad que no venía con ella. Por el contrario, la información que traía era una información, incluso casi que genéticamente, porque tendemos a ser en mi familia un poco tímidos, un poco reservados. Así como tú. Así como yo. Ya. Y entonces,
empezamos a hacer un proceso con Manuela. Aquí está Juan, lo que se me hizo. Juan, por ejemplo, llevaba a Manuelita, por ejemplo, Manuelita quería comprarse una paleta. Entonces le decía, pa, cómprame la paleta. Entonces, pa le decía, sí, vamos, yo te acompaño, yo te apoyo, y la llevaba a que ella hiciera la compra de la paleta porque eso para ella era importante que lo hiciera. Él viajaba y le traía algunos juguetes o unas cosas absolutamente novedosas que no habían en Medellín para que ella llevara al colegio y todos los amiguitos tuvieran que ir tras de ella para que les mostrara el juguete. Entonces se le facilitaba la socialización. Eso aparentemente es una bobada, pero eso sirve. Luego le montamos Noche y Día de Alegría, un hotel para niños. No, pero vamos despacio, vamos despacio. ¿Tú cómo recuerdas esos entrenamientos para vencer la timidez y la fobia social? Es impresionante lo que puede hacer un padre con uno, porque si antes de que contáramos esto yo les preguntara a ustedes, ¿imaginaban que yo pude haber tenido fobia social de chiquita? O sea, yo sufría literalmente a la hora de enfrentarme a tener que hablar con alguien. Era a veces, incluso me acuerdo muchísimo cuando me tocó el cambio de la guardería al primero de primaria, porque iba a dejar de pronto ese mundo conocido y me iba a enfrentar a todos unos niños que yo no conocía, y eso fue un mundo para mí. Era doloroso el tener que enfrentarme a la gente, y cómo ellos me fueron llevando. Yo no era consciente, obviamente, de los ejercicios que ellos iban haciendo, pero ¿Qué recuerdas de eso? recuerdo mucho lo de la tienda, porque a mí me daba un pánico horrible ir y comprar una gaseosa, ir a decirle al tendero, ¿me das una gaseosa, por favor? Eso para mí era un mundo. Y mi padre me cogía de la mano, yo sentía el apoyo de él, cómo me apretaba y me decía, yo estoy aquí al lado tuyo, pero tú vas a pedir la gaseosa. Entonces yo, listo, me empoderaba y pedía la gaseosa. Y la segunda vez ya pedía la gaseosa, él a 2 metros. Y ya la tercera vez, ya él se quedaba sentado en la mesa y yo ya iba. Y así poco a poco fueron viniendo estos ejercicios, cada vez mayores, y hoy en día es una fortaleza mía. A mí me encanta compartir con la gente, estar frente de la gente, incluso presento un programa de televisión, y pues estoy aquí con ustedes hoy. ¿Cómo era lo de los juguetes para atraer a los compañeritos? Eso era, bueno, mi papá en esa época viajaba mucho, Sí. salía del país, y pues yo en el colegio pues era una niña muy introvertida, era la niña de la esquinita, penosita, tímida, y mi padre pues me traía, no sé, era una plastilina que no vendían acá, esas que se pegaban a la pared, y una nota que uno pasaba bacanísimo con eso. Entonces yo las llevaba al colegio y los chiquitos se acercaban. Entonces, de cierta manera, me facilitaba el yo poder tener cierto contacto, porque ellos se acercaban y me preguntaban. Sí. Y así era una herramienta que me facilitaba el compartir con ellos. ¿Quedaste condicionada con eso? Lo digo porque ahora veo el Gineta y eso debe atraer gente. Eso también atrae. Ese juguete. Ese sí es magnético, sí. Ese es muy magnético, bastante. Bueno, después empezaste a hablar de qué, de un hotel para niños. Te entendí mal. ¿Qué es eso? Así es, hicimos, e incluso fuimos los primeros clientes de Vivir en el Poblado, donde patrocinábamos el hotel para niños, donde era un sitio donde los padres, cuando pensaban sacar sus espacios, llevaban a los niños allí se divertían,
Y el tema era que Manuela era la dueña de casa. Entonces todos decían, ay, ella es la hija de la dueña. Entonces todos querían estar con Manuela. Y de esa manera era más fácil para Manuela socializar y tenía un montón de amigos que fue empezando. Pero así todo, después de haber hecho Noche y Día de Alegría, estábamos felices porque la invitaron a los primeros 15. Compramos vestido nuevo, zapaticos, la llevamos a la peluquería, y hicimos de todo y nosotros matados, la vamos a llevar a los primeros 15. Cuando llega el momento, Manu, lista, nos vamos, la muchachita dice, no, yo no voy a ninguna parte. Y nosotros, ¿cómo así? ¿Por qué? No, yo no voy a ninguna parte, y se encerró en el baño a llorar. Entonces yo le dije al papá, ay, todavía nos falta. Todavía nos falta, muñeca, quítate los zapatos, no pasa nada, no hay ningún problema, pero eso sí, muñeca, ya nos vamos para una terapia porque ya necesitamos hacer terapia. Y entonces ahí ya nos fuimos a terapia y cuando Manuela iba a cumplir 15 años, ya tenía 100 niños para invitar a su cumpleaños. Y de ahí en adelante, esta muchachita, no, es un as, por favor, en las relaciones sociales. O sea, entonces, no le tiene miedo a nadie, se relaciona con todo el mundo de una manera increíble. ¿Por qué no fuiste a la fiesta 15, la primera? Por miedo. Ahí surgía nuevamente ese miedo social, y el que no se sentía uno seguro. Comenzamos esta terapia, una terapia particular, una terapia energética, que ya terminó de ajustar ese poquito de cositas que faltaban, pero creo que uno nunca termina de aprender, ahí todavía me siguen educando. Bueno, recapitulemos. Conocerse a sí mismo, conocer al hijo, encontrar sus fortalezas para potencializarlas, ver sus debilidades para neutralizarlas. ¿Qué sigue? ¿Qué otro ingrediente hay en el camino de educación de los hijos? Bueno, Juan Manuel también tenía, y dentro de los planes que teníamos, fuera de conocernos a nosotros, conocer a los hijos y saber cuáles eran sus debilidades, sus fortalezas, era que también había que darle parte de nuestras cualidades que nosotros considerábamos que eran importantes. Uno muchas veces puede ayudarle a los hijos, porque los hijos modelan la conducta de uno, pero muchas veces una cualidad que uno ve que es importante, necesita ayudarle al hijo que la desarrolle. Más melo, y le decían, si te esperas hasta más tarde, te damos 2 masmelos, y había niños que no eran capaces de aguantar y se comían el masmelo. Y después en las investigaciones mostraban que esos niños que no eran capaces de contenerse, después iban a tener dificultades para poder autorregularse, para poder autodominarse. Y una situación importante dentro de la educación que Juan Manuel y yo estábamos pensando era enseñarle a nuestras hijas el autodominio de ellas mismas. Entonces Juan Manuel en ese momento pertenecía a la junta directiva del colegio donde Manuela estudiaba, y sabía en la junta directiva qué iba a pasar. Iban a echar esta profesora, venía este programa X o Y, iba a haber un paseo, todo eso, y le decía, Manuela, le explicaba obviamente todo el tema del secreto, todo el tema de la confianza, todo ese tema de lo importante que es uno no estar contando y chismoseando y hablando de los demás y transmitiendo información que uno no debe transmitir. Le decía, Manuela, te voy a contar algo que va a pasar en el colegio, pero es importante que tú te comprometas conmigo a que no le vas a contar a nadie lo que yo te voy a contar. Mira, Manuela, van a echar a tal profesor. Sí, papi, yo no le voy a contar a nadie. Y la muchachita se quedaba calladita. Y cada vez le iba contando un secreto más grande del colegio. Y la muchachita se quedaba calladita. ¿Qué efecto ha tenido ese entrenamiento del papá? Bueno, sí, como mi madre contaba, puede parecer algo muy bobo, pero
más allá, el guardar el secreto transforma el guardar el secreto en otro montón de cualidades enormes. Se lo agradezco a mi padre enormemente porque no es algo contra lo que tenga que luchar el decir, ay, esto no lo puedo decir aquí o allá, sino que es algo natural que está en mí. ¿Y recuerdas esos ejercicios? Claro, recuerdo esas golosinas, porque eso que me contaran esos chismes y uno llegar al colegio y saber, pero no puedo hacer nada con esa información. Como dicen por ahí, la información es poder, pero cuando tú tienes la información y no la puedes compartir, queda uno... ¿No estaba corriendo un riesgo el papá al hacer eso, Chiquinquirá? Él obviamente empezó con cosas que no podrían ser dramáticas, si se podría llegar a saber esa verdad. Sí. Pero Manuela empezó siempre a responder y cada vez iba más y nunca contó un secreto. Ni tampoco hizo, yo ya sabía, a mí ya me habían dicho, tampoco, porque eso era parte del entrenamiento. Bien. ¿Eso cómo lo llamarías tú? Desde el punto de vista psicológico, ¿es un modelamiento o es algo distinto? Es un entrenamiento, es un desarrollo de habilidades. Nosotros muchas veces nos pasamos como padres echando cantaleta y esperando que los hijos hagan cosas, pero ¿los hemos formado para que hagan eso? Estamos esperando que los forme el colegio, que los forme ¿quién? Somos nosotros. Uno como madre, Manuela se iba a tirar en una bicicleta por allá y uno decía, ¡ay no! Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso tan horrible, esta muchachita? Y el padre dice, no, tírese. Por eso es que es tan importante que cada uno asuma su papel. El padre haga la tarea que le corresponde y la madre haga la tarea que le corresponde. El tema no es que la mamá persiga al papá y le esté echando cantaleta, que vos sos un mal papá, ni que el papá esté echándole cantaleta a la mamá, no. Sino que cada uno asuma responsablemente esa tarea que tiene de formación, de darle norma, de darle autoridad, de darle contención, de entrenarlo. Incluso a los niños hay que entrenarlos incluso a respirar, cálmate, respira, toma conciencia de tus pies. ¿Dónde va a aprender el niño si no es en la casa? Uno muchas veces en psicoterapia se pasa casi 1 año o 2 años dándole habilidades a los consultantes que no las tienen, que no se las dieron, que no las desarrollaron, para aprender a contenerse, para aprender a dominarse. Y esa es la tarea de los padres. Eso es la tarea de nosotros como papás, enseñarle a los hijos todo ese tipo de habilidades. No, vuelvo y repito, no esperar que nadie se las enseñe. Somos nosotros como padres los que vamos a enseñar eso. A enseñarle al hijo a conocer sus emociones, a contener sus emociones, a expresar sus necesidades. ¿Qué pasa cuando los niños dejan de ser niños y se vuelven adolescentes? ¿Cómo debe ser la actitud de los padres frente a los hijos adolescentes, siguiendo este esquema que estamos hablando de fortalecer habilidades? Cuando los hijos están adolescentes, nosotros tampoco hemos terminado nuestra tarea. Muchos creemos que ya en la adolescencia la hemos terminado, ¿sí? Y creemos que ellos solos los van a poder seguir aprendiendo. Nosotros tenemos que seguir entrenando y tener que seguir enseñando. En el caso de nosotros, Manuela nos dio una guerra por un lado, y Mariana, que no está aquí, que ven a hablar de ella, pero ellos están acostumbrados a que yo no guardo secretos. ¿Tú no tuviste ese entrenamiento? Yo no tuve ese entrenamiento cuando estaba chiquita. Pero Marianita nos presentó una crisis, fue difícil, y ella me decía a mí, te detesto, mamá, eres lo peor que existe en el mundo. Y no quería recibir nada de mí, pero nada es nada. Todo lo que yo le decía, si le decía blanco, ella lo ponía negro. Y tenía una resistencia terrible, y a uno por dentro como que le da una cosita y uno dice, ay, ¿yo qué voy a hacer con esta muchachita? ¡Qué rabia! ¿Cómo es tan desagradecida? Pero mire todo lo que uno hace por ella, pero no valora. Nada, eso hay que ponerlo a un lado. Es el hijo, hay que educarlo, hay que formarlo. Entonces para eso está el coequipero. Por eso es que es muy importante en educación tener el coequipero y contar con el coequipero.
Entonces cuando Mariana, yo llegaba donde Mariana a cualquier cosa y allá salía, para mejor dicho, con puerta tirada, con insultos. Yo era la peor bruja que había en el universo entero. Yo le decía al papá, te toca el turno. Te toca el turno. Ve tú y calma la situación y haz lo que tienes que hacer. Incluso cuando tenía 15 años, iba a cumplir los 15, no teníamos el mismo reto de Manuela, que el problema con Manuela era que no tenía amigos y bueno, y había que socializar. Con Mariana el reto era diferente. Cuando Mariana iba a cumplir los 15 tenía muchísimos amigos y todo eso, pero se sentía fea, se sentía gorda, yo soy la más maluca, yo soy la yo no sé qué, yo soy la yo no sé cuánta. Entonces con ella hubo que hacer otras cosas distintas. Entonces yo le dije al papá, mira, tú tienes una cantidad de cosas que sabes sobre la vida, una relación padre-hijo es importante, hay que sacarle espacio. Entonces antes de los 15 años, Juan se fue con Mariana para la India, 20 días, para relajarla, para distensionarla, para sacarla de todas esas cosas que tenía en la cabeza y enseñarle otras cosas de la vida. Yo le dije, tú como padre has aprendido muchas cosas, uno tiene que enseñarle las cosas a los hijos, se las tiene que decir, hay que dejar un legado, hay que decir qué fue lo que yo vi, qué fue importante, qué es lo que yo veo que es significativo. Entonces fue un encuentro de ellos dos demasiado lindo durante 20 días que yo lo tuve con Manuela en Europa, ¿te acuerdas? Cuando tenía 14 años, ella y yo nos fuimos solas. Sí, pero yo le quiero preguntar a Manuela si ella era como la hermanita cuando adolescente, o tuviste una adolescencia así luminosa, tierna, dulce, suave. No, yo también fue muy difícil la adolescencia para mí, desde otro punto de vista, pero también fue difícil, la adolescencia es muy dura. ¿Y sentiste eso, la enseñanza de tu madre? Siempre, e incluso mi madre escribe y ella de regalo de 18 años me escribió un libro, aquí lo trajimos, es un libro que nunca salió al público, me lo escribió a mí, un libro donde me habla de la vida, de lo que viene de ahí en adelante, de ese momento, porque no es un momento fácil, para nada, y dándome herramientas, dándome luz, dándome guía, que es una cosa muy importante que deben de darnos los padres en ese momento de la vida. ¿Tú le escribiste el libro a ella y se lo entregaste? ¿Lo tienes por ahí? Sí, yo le escribí este libro y se lo entregué. Lo entregué y bueno, este libro inmediatamente lo leyeron todas las amiguitas de Manuela en ese momento. Y lo que me decían todas era, no paré de llorar, no paré de llorar. Ese libro no me hizo sino llorar porque era un libro donde yo le decía, mira Manuela, es hora de que tú te empieces a hacer una serie de preguntitas en la vida y casi que dentro de las preguntitas y el trabajito que yo le estaba diciendo a Manuela que tenía que hacer era enterrarme a mí. Yo ahí le decía las cosas que yo de pronto sentía en las que me había equivocado como madre, le pedía perdón y le decía adicionalmente de ese perdón que yo le estaba pidiendo, que era importante que ella revisara cada que tuviera emociones negativas, cada que se sintiera mal, cada que ella no fuera ella, que tuviera que estar ante los demás mostrándose para agradar, para X o para Y o para Z, que eso eran advertencias que yo le daba, que estaban indicando que algo no estaba bien y que era importante que ella se sanara, que era importante que ella se sanara de cualquier contaminación, cualquier veneno que yo de manera inconsciente hice y la pude haber afectado. Este libro era en función de mi relación de ella como madre, le decía, tu padre a su manera hará lo suyo. Yo aquí no voy a hablar de tu papá, ni de lo que tu papá hizo, ni de lo que tu papá no hizo, pero sí te voy a hablar de lo que yo creo que es importante que tú hagas para que puedas realmente ser un ser real, ser una persona auténtica, para que puedas ser tú. ¿Tú leíste el libro a los 18 años? Sí, claro, lo leí varias veces. Ya han pasado 11 años desde eso. y
y no lo veía desde hacía 11 años el libro. Hace un mes cumplí años y hace un mes exactamente pensé en este libro y yo decía, qué rico volverlo a leer porque en ese momento de pronto estaba muy madura y no lo asumí con lo que seguramente ahora que lo voy a leer, salgo de aquí a leerlo y a devorarme esas páginas. Llevabas 11 años sin 11 verlo. años sin verlo. Pero hay algo que leímos ahorita. Sí, pero perdóname, ¿cómo reaccionaste al leerlo? ¿Cuál fue el impacto que se produjo? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? Bueno, emociones encontradas, pero sobre todo una motivación y creo que es parte de lo que por eso hoy mi vida cogió el rumbo que cogió hoy y soy lo que soy, y es el ser, porque mi madre en una parte del libro me habla de la importancia de ser yo, sin importar la sociedad, sin importar lo que ella quería para mí, lo que mi padre quería, lo que ya había emprendido un camino para una cosa o la otra, o lo que la sociedad espera de mí, sino el ser yo. Y hoy soy automovilista, una carrera bien particular, que no ha sido fácil el camino tampoco, pero que ha sido fantástico, gracias a ese dejar ser a mí mismo. Cuando se llega a los 18 años, sí, surge la pregunta, ¿yo qué voy a hacer y qué voy a hacer en la vida? Tú ahí le diste una especie como de, bueno, no tanto un consejo, sino como una reflexión. Me gustaría que lo compartieras con todos, si no es problema, Manuela. Sí, no. Es tu libro, ¿no? Claro que sí, claro. Manuela. Claro, Bueno, adelante. Este libro, como les cuento, trae un recuerdo de todo lo que fue la vida de Manuela, incluso de cómo se concibió, qué pasó cuando se concibió, todo el camino de la vida. Y le decía en uno de los apartes del libro, ahora tú estás en la etapa de elegir qué quieres hacer en la vida. No creo que existan unas profesiones mejores que las otras. Puede que sean mucho más rentables unas que otras, eso sí, pero lo que debería importarte no es dónde me va a ir mejor económicamente, cuál profesión tiene mayor estatus, sino qué disfrutaré más, qué gozaré más, qué me gustará más. Pero sé que ya has escuchado que no solo de placer vive el hombre, que con qué va a pagar sus gastos, sus gustos, sus salidas, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Si eso no se hace a un buen futuro, es decir, perdón, me estoy como leyendo mal, si no se hace a un buen futuro, es decir, a una carrera rentable, no te dejes meter esa gran mentira. He tenido la oportunidad de conocer personas de todas las clases, tamaños y colores, y todos creen eso mismo, pero ninguno ha sido feliz por eso mismo. Han creído y valoran como un factor determinante en su vida el dinero, pero el dinero, cuando tienen que enfrentarse ante una crisis, una situación límite y al contacto consigo mismo, no tiene ninguna validez, no vale nada. Si no hay estructura interna, lo externo se cae por su propio peso. Has oído también que la vida da muchas, pero muchas vueltas, que hoy tenemos, mañana puede que no, y realmente eso es verdad. Pero lo que nos protege y nos asegura no es el dinero, es tu capacidad para aprender a colaborar con lo inevitable. Es tu capacidad de que tus pensamientos, acciones y emociones sigan tus decisiones y no que tú te doblegues ante un pensamiento, una acción o un sentimiento, los cuales en vez de negarlos o reprimirlos, los controlas y los encauzas. Es tu capacidad de ser tú misma, la gerente de ti, la que es dueña de sus elecciones, así en un momento dado no sean para los demás lo más conveniente. Y así sigue el libro. Bueno, ante eso me surge una pregunta. ¿Qué hiciste tú cuando Manuela te dijo quiero ser piloto de carreras? No es una profesión
Cuando Manuela me dijo, quiero ser piloto de carreras, yo respiré profundo y me vino a la mente que cuando yo estaba chiquita, mi papá decía, mija, quiero comprar un carro. Inmediatamente mi mamá respondía, ¿ya quieres que esos muchachos se maten? Eso es lo que vos querés, que se maten. Automovilismo era igual a muerte en mi cabeza. Adicionalmente, yo me había tenido que hacer una autoterapia en tercer semestre de psicología porque tenía pánico a manejar carro. Yo sabía que el carro me estaba esperando a la salida y retrasaba la salida porque las rodillas me temblaban. Y yo siempre estaba esperando el choque, porque esa era la programación que yo tenía. Entonces, que cuando Manuela me dice eso, me vienen esos recuerdos a la mente. Y entonces yo digo, ay Dios, qué reto el que me has puesto, porque parte de mi tarea es el control de mis emociones y esto me pone obviamente en contacto con emociones. Y bueno, entonces, ¿tarea para quién? Para la mamá. Siga trabajando, mija, siga. Es verdad entonces eso que dice que la mamá es mamá hasta que muera, pues. Pues yo creo que es la experiencia de todas las mamás. Eso uno lleva al hijo en el corazón, es parte de la vida de uno, va a estar ahí, igual para los papás. Y tú, desalmada, ¿sabías que ella no podía manejar carro? Vas y le dices, quiero ser piloto de carreras. No, eso lo vine a saber después. En ese momento le dijiste, ay mami, escogí la profesión más linda. Escogí la que más te va a gustar, La mamá. más segura, la Lo más... que siempre quisiste para mí. La más sedentaria. ¿Qué le dijiste? No, fue un proceso, todo esto del automovilismo. No fue como una cosa así tajante. Pero de mi madre tengo que decirlo que siempre ha habido apoyo. Siempre hemos sido equipo. Yo incluso cuando me voy a montar al carro, les digo, hey, pilas pues que vamos todos en Gineta. Ahí caben todos, somos equipo, yo no voy sola. Y ellos desde la distancia siempre están conmigo. Es un trabajo de equipo. Sí, pero no me contaste cómo te sentiste al decirle a tu mamá. Pues yo no sabía eso. Si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera sido bastante complicado, porque si ya fue complicado el decirle a tu familia, el decirle a la sociedad que te vas a ir por una carrera diferente, por una carrera que tu vida corre peligro, que no tiene nada seguro, nada, ni en lo económico, ni en lo físico, en lo mental es muy fuerte también. Pero sé que está como temblando. Un poquito, sí. Pero Tembló. ya pasó. Sé que el apoyo hubiera estado ahí, independientemente de haberlo sabido, no se lo hubiera contado, porque con mi madre, más que madre e hija, somos amigas. Ya. O sea, en el momento de los 18 años, 20 años, cuando las personas están decidiendo qué van a hacer y qué van a hacer en la vida, ¿qué debe hacer un padre? ¿Qué debe hacer una madre? ¿Cuál es tu consejo para las personas? Bueno, acompañarlo, obviamente hay que hacer las pruebas técnicas que eso requiere para que sepan cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cosas, mirar qué es lo que ha mostrado el hijo a lo largo de la historia y facilitarle, obviamente orientarlo, pero facilitarle las cosas. A veces uno tiene ideas preconcebidas sobre lo que podría ser mejor para ellos, pero es importante darles libertad para que ellos también puedan escoger y apoyarlos y respetarlos. Por encima de todo, la tarea para mí, yo lo he considerado, no sé, cada quien, es apoyar al hijo, es permitirle que él pueda realizar lo que realmente tiene en la vida para realizar. Y eso no es solo en este momento, es a lo largo de toda la vida del hijo. Desde que nace, darle apoyo, sí, respeto.
Siempre, lealtad. siempre. Uno es para el hijo un lugar seguro. Es un lugar donde él va a encontrar en el mundo. Me parece muy bonito eso. Es un lugar donde él va a encontrar en el mundo algo. Mi mamá tiene, ahorita la traen, es una bellecita, tiene 90 años y uno llega allá y ella ahí mismo, mijita, ¿qué le doy? ¿Sí o no? Uno espera que es una cosa linda, o sea, ella no sabe qué echarle a uno y por ejemplo, a Manuelita le gustaba la masita de maíz y ella ahí mismo decía, aquí le tengo una masita, mi hijita, para que se la lleve a Manuelita. O sea, eso es una belleza, eso es una conexión que hay entre los padres y los hijos que nunca se termina, pero que no implica que yo no sea yo y mi hijo no sea mi hijo y que no haya límites y que no se dé una relación de respeto y de todo lo que tiene que haber en una relación. Me hiciste acordar de una entrevista que vi hace algún tiempo de Débora Arango con Darío Arizmendi. Débora Arango ya era una señora de 85, 90 años, una viejita, muy arrugadita ya. Y estaban hablando del momento en que Débora Arango hizo su primera exposición, desnudos femeninos, que produjo un terrible escándalo en Medellín y un rechazo. Y la viejita le fue contando a Darío Arizmendi con los ojos aguados qué había pasado, cómo la habían rechazado, la habían insultado, la habían criticado, la habían maltratado, y ella no sabía qué hacer. Y le preguntó al papá, papá, ¿qué hago? Y el papá le dijo, muéstrame los cuadros. Le mostró los cuadros, y el papá dijo, a mí me gustan. Y la viejita llorando, le chorreaban las lágrimas, le dice Darío Arizmendi, con eso tuve, dije, voy a ser pintora. No me importa lo que diga Medellín, no me importa lo que diga el mundo, a mi papá le gustan mis cuadros. Entonces pensé en eso ahora cuando estabas contando esto, lo decisivo que es que unos padres apoyen a sus hijos. Ahora, ¿qué sigue ya cuando es piloto de carreras, o es médico, o está estudiando psicología, o arquitectura, o bueno, o está trabajando, o no quiere estudiar? ¿Qué debe hacer un padre ya cuando un hijo llega a la edad adulta? Obviamente el hijo ya es dueño de su vida, es responsable de su vida. Uno lo que tiene que hacer es manejar una relación muy chévere, como la manejo yo con Manuela, que puede que no nos veamos en 8 días, ni nos llamemos en 8 días, en meses, ni nos llamemos, pero estamos conectadas, estamos siempre, el amor está ahí. Okay. Y que lo que sigue, eso, siempre estaremos ahí conectados. Venga, usted ahí tiene un pastel, ¿qué tiene usted ahí? Pastel. Pero bueno, tenía aquí anotado algo que habíamos hablado para compartir con ustedes algunos ejemplos ya mencionábamos el entrenamiento, el entrenamiento de sembrando cualidades. Uno que nos faltó era el modelamiento. Ok, hablemos de eso. El modelamiento ¿Qué es el modelamiento, Chiquinquirá? Bueno, antes que eso quiero saludar a Mariana y a Tomás, su novio, que ya llegaron. Hola, Mariana. ¿Dónde está Mariana? ¿Cómo estuvo la marcha? Le vas a contar a tu mamá que eres dirigente, ¿cierto? Es una sorpresa que te tiene, Chiquinquirá. Mentiras, estoy haciendo una broma. ¿Qué es el modelamiento? Bueno, el tema es que nosotros a veces como papás echamos mucha cantaleta y hablamos muchas cosas y creemos que esa es la única manera que los hijos tienen de aprender, pero los hijos en silencio aprenden con lo que nos ven hacer, ¿sí? Y de esa manera nos modelan o nos copian comportamientos positivos o comportamientos negativos. Si yo soy débil, si yo no tengo carácter, ¿qué va a modelar mi hijo? Puede modelar eso o puede irse en contra de eso y modelar ser fuerte, completamente fuerte, porque hacemos la oposición. O sea, nosotros imitamos los rasgos o nos revelamos a los rasgos de los padres, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez estuve en Argentina haciendo el método Hoffman de la cuadrinidad y para ir allá nos ponían a hacer unos cuestionarios donde había por lo menos 280 y pico de rasgos y nos ponían a decir, este rasgo se lo vi a mi mamá o se lo vi a mi papá, y luego nos ponían a colocar ese rasgo, lo imité o me rebelé a ese rasgo. Y luego nos decían, ¿cuáles rasgos
mi papá y mi mamá los tenían contrarios, entonces la teoría era, si mi mamá es sumisa y mi papá es agresivo, entonces yo modelo la sumisión y modelo la agresión. A veces soy sumisa, a veces soy agresiva. Si mi papá es agresivo y mi mamá es agresiva, entonces yo modelo la agresión, está muy fuerte en mí, yo soy bastante agresiva, eso es un factor dominante en mí. Entonces la idea era uno poder reconocer todos esos rasgos que los padres tenían para uno poder entender que ellos a su vez los aprendieron de sus propios padres y yo poder tomar una responsabilidad personal frente a ese rasgo y no simplemente decir, es que yo soy así, no, es que yo soy así. Entonces, es un potencial grande de educación el que nosotros tenemos también con el modelamiento y tenemos que cuidar entonces nuestra conducta porque necesitamos darnos cuenta que nuestros hijos están modelando esa conducta y pueden, como les dije ahorita, modelar conductas negativas o modelar conductas positivas. Y es algo que creo que es una gran cualidad que puede tener un ser humano y es tratar igual a mi mecánico, al que limpia la tuerca, como el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Hablo de mi carrera, pero es el trato equitativo, porque a la fin todos somos iguales y eso lo modelé de mi padre. Nunca hubo un entrenamiento como en los otros casos, sino que yo veía que mi padre trataba igual al chico que estaba cuidando el carro en el parqueadero como saludaba al gerente del banco donde entrábamos juntos. Y es una gran cualidad y me ha traído solo cosas buenas a mi vida. Una última pregunta antes de darle la palabra al público. Se ha hablado de los padres le enseñan a los hijos, la mamá le enseña, etc. Pero los hijos no le enseñan también a los padres. No hay que aprender de los hijos. Ave María, los hijos son los mejores educadores que uno tiene en la vida. Cuando Mariana, por ejemplo, yo ahora estoy chismoseando de ti. Mucho. Sabemos más de ti que tú. Cuando Mariana tuvo toda esa época que me decía, vos sos la peor mamá del mundo, sos una porquería, vos no me entendés a mí, vos no tenés ni idea. Todo eso. Entonces, eso me servía a mí para venir a reflexionar y a reflexionar y a meditar y a meditar y a observar en qué de lo que Mariana me decía tenía razón y empezar a corregirme y yo pienso que yo ahorita soy un poquito más empática y eso se lo debo a Mariana. Gracias, tesoro. ¿Y usted ya le enseñó a manejar a su mamá, Manuela? Le da unos tips porque llega una vez a la casa y me dice, abuelita, que todo el mundo me bravea por las palmas y eso me alzan las manos así y me gritan de todo. Yo, mamá, ¿por qué carril ibas? No, pues por el izquierdo, pero despaciecito. El segundo. Bueno, si vas por el izquierdo, entonces anda rápido, porque el izquierdo es para pasar. Tienes que irte por el derecho si vas despacio, por eso te está braviando todo el mundo. Bueno, tienes que terminar de enseñarle. Ya voy a darle la palabra al público. Manuela, ¿cuándo es tu próxima competencia? Mi próxima carrera es el 15 de septiembre en Italia. Voy a estar representándolos a todos ustedes allá. Van a estar conmigo en Gineta, en Vallelunga. Es una pista que queda cerca a Roma. Y espero que el 16, que es lunes, tengan muy buenas noticias en los periódicos de ¿Y la crees que nación. alcanzas los 300 kilómetros? No, Vallelunga no es una pista que dé para alcanzar los 300. Pero sí 280. Ok. Bueno, ¿quién quiere intervenir? Necesito que me presten uno de los micrófonos. Hace un mes me enteré de conversatorio y en la nevera coloqué un papelito, 29, si sí, 29 a Coberla. Bueno, es tanta la alegría que tenía volver a ver a Zipaquirá que vine ayer a ver dónde era, cómo era el espacio. Cuando dijeron que hoy la protesta, que la marcha, llamé a la oficina, lo iban a suspender, será que lo aumento. Chiquiquiera, yo tengo que presente y mi gratitud es eterna porque me ayudaste a elaborar el duelo de mi ex esposo, que era adicta a él, y me ayudaste a desenamorarme de él y a enamorarme de mí, aprender a quererme primero para
quererlo a él y a mis hijos. Estoy feliz, les agradezco mucho que hayan dado este espacio para tantas personas, que me imagino que estamos acá porque nos ayudaste a mirar el camino de la vida de la manera que era y no como muchas veces creemos que es. Qué bonito es escuchar esas palabras de admiración por mi madre. Bueno, mi amor por el automovilismo incluso viene desde antes de nacer, es una historia que me gusta mucho compartir con las personas, de pronto habrá alguien que la sepa, pero para los que no la saben, cuando mi madre estaba en embarazo mío, a ella no le daban antojos de chocolatina, ni de helado, ni de dulce, sino que su antojo era irse a una estación de servicios a oler el aire con olor a gasolina. Oh, Ser automovilista me ha hecho encontrarme conmigo y con mi espíritu, con mi alma. Tarde para muchos, pero más vale tarde que nunca, y pienso que los sueños no tienen edad, no tienen límites. Observen este detalle. Cuando yo estaba en embarazo, me gustaba, cuando el papá íbamos a echar gasolina, le decía, uy, baja el vidrio, ¿no te parece que la gasolina huele demasiado rico? Quédate un ratico, ¿sí? Y como dice Manuela, eso ya venía en ella, pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para liberarse de todos esos miedos que genéticamente o a través de la educación había incorporado? Para liberarse de todos esos miedos, ¿se dan cuenta? Muchísimo tiempo. Es demasiado importante eso que Manuela referiste ahí, muñeca, porque la verdad ella era automovilista desde chiquita, pudo haber empezado desde que tenía 10 años, 12 años, 14, pero el miedo no la dejaba. Cuando ya ella pudo enfrentarse, porque de verdad que es que hay que tener mucho coraje para ser automovilista. Lo que ustedes ven a una niña de estas por allá montada en un tren con 2 maletas llegando a un lugar completamente solo donde no hay nadie, está en su propio destino, ¿no? Se necesita demasiado coraje. es verdad. Me pareció muy linda. He encontrado algo que no había encontrado en muchas cosas, es un alto sentido de coherencia de vida. Y eso me ha llegado al alma y al corazón. Dios les pague, porque eso que he aprendido hoy sí se puede. Yo pensé que no se podía ser profeta en su tierra como es en la casa. Sí se puede. Tienes una hija triunfadora, tengo 3 hijos, les ha ido muy bien, han estado fuera del país triunfando, les ha ido bien. Me pregunto mucho cuando me decían mis amigas, qué rico, cuando yo tenga mis hijos, quiero que sean como los tuyos, Marta, me decían a mí. Pero hay algo que me pregunto siempre, y es, la vida tiene altos y bajos. ¿Cómo les podemos enseñar de una manera acertada a nuestros hijos a también encontrar esos baches en el camino, a superarlos, a saber que tienen de nosotros todas las cualidades, pero que también tienen nuestra sombra? Gracias. Mira, cuando nos haces esa pregunta de cómo enseñarles a los hijos que la vida tiene altos y bajos, es una pregunta muy, 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 muy importante. Porque cuando uno es padre, tiene a veces la ilusión de querer mostrarles a los hijos un mundo fantástico y de hacerles una vida fantástica y de querer que ellos no tengan ningún problema en la vida, y de entrada se nos dice desde la psicología, hay que colocar límites, hay que decir no, porque esa es una forma indirecta de empezarles a enseñar a los hijos eso. Pero también nosotros enseñamos cuando nos mostramos ante los hijos con nuestra humanidad, como seres reales que somos, cuando mostramos nuestras debilidades, cuando mostramos, porque la salud emocional implica aceptar a los seres humanos con fortalezas, pero también con debilidades. Nosotros hay padres que, por ejemplo, se matan ganando plata y tratando de mostrarles a los hijos un mundo que no es real. Hay que mostrarles a los hijos el mundo real, hay que decirles cuando las cosas están mal, cuando las cosas no funcionan, hay que mostrarles todo eso. Y lo principal es a través de nosotros mismos. Cuando nosotros dejamos de ser ilusos y cuando nosotros empezamos a enfrentar nuestra propia sombra.
A mí me pasó, por ejemplo, que yo le enseñaba cosas a Manuela, yo le enseñaba cosas a Mariana, y en algún momento yo estaba actuando diferente a lo que les había enseñado. Y ellos me decían, mamá, qué penita, tú nos enseñaste una cosa. Así que, mi hijita, a practicar. Y yo, ay, sí, tienen toda la razón. Y me tocaba, nosotros hemos tenido un sitio en la casa donde nos vamos a esconder cuando tenemos algo que hacer, que lo llamamos el sitio de meditación o de oración. Me tocaba irme para allá, porque tenían toda la razón. Ellas me mostraban eso. Entonces hay que mostrarnos como realmente somos, no hay que mostrar un mundo fantástico. La vida es como es. En todas las familias hay problemas, en todas las familias hay dificultades. No hay seres humanos perfectos, somos seres reales. Entonces, en la medida que yo veo mi sombra, que yo reconozco mis defectos, porque qué cosa tan horrible yo tener un defecto y tratar de demostrar que yo no lo tengo. Yo me acuerdo que Juan Manuel, mi esposo, me hizo una gran enseñanza una vez en la vida, porque yo tenía un defecto que no reconocía y era que era agresiva, porque yo generalmente pelo el diente y soy muy querida, pero yo tenía adentro una fiera que yo sacaba de vez en cuando y que me sentía muy orgullosa de esa fiera que yo tenía. Porque incluso una vez y llevé a Manuelita y a Marianita a ver esa cosa de ese desfile del 7 de diciembre de, ¿cómo es que se llama ese? Mitos y leyendas. Entonces yo cogí mi palco, que era la acera de la calle, sí, ahí donde quedaba Mimos al frente, la acera de la calle, cogí mi palco y la gente que iba llegando más tarde, yo llegué bien temprano con ellas, la gente que iba llegando más tarde se iba haciendo atrás. Pero cuando ya empezó Mitos y leyendas, unos se me hicieron aquí adelante. Y yo les dije, me hacen el favor, yo llevo aquí 3 horas y se me quitan de ahí. Entonces ellos me dijeron, ¿qué? No, señora, nosotros nos vamos a quitar. ¿No se van a quitar? Cojo la cartera y los agarro a carterazos. ¿Qué es eso? Y los saco de ahí. Y yo, orgullosísima, contaba mis anécdotas donde yo agarraba. Y ya tenía la clínica del amor. Y donde yo agarraba, no, ¿cómo así? No, que respeten. Entonces Juan Manuel un día me mira y me dice, ¿a vos te parece muy lindo eso? ¿Te parece que eso es una virtud? Ay, qué cosa. Porque yo pensaba que claro, que eso era una virtud. ¿Qué cosa? Y dije, sí, tienes toda la razón, soy tremendamente agresiva, no me había dado cuenta de eso y lo necesito trabajar. Ahora, si se me ponen ahí, no sé qué hacer. Ya no tengo la respuesta inmediata del carterazo. Pensé que, bueno. Ya tienen bolso. Mejor dicho, ya no voy. Ya digo, aquí es imposible porque no respetan el palco. ¿Sí o no? No respetan el palco, entonces mejor veo los mitos y leyendas en la casita cómodamente. Bueno, hola a todos. Hola. Yo también como ella soy muy tímido para este tipo de cosas, pero quiero compartir algo con todos ustedes. En este momento estoy trabajando en algo muy especial, algo para mí, pues algo personal, es un proyecto familiar. Entonces, una de las cosas que quiero lograr es esto, lo que se está viendo hoy acá, es esa unión, es el rescate de todo ese tipo de cosas que nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde estamos llenos de afanes, que vamos rápido para tal parte, pero no nos ponemos a pensar que hay todo un mundo y que todo esto es un mundo. Y que digamos, esto es una cosa maravillosa y todo lo que estamos viviendo es un momento especial de la vida y quiero que lo consideremos así. Entonces, no sé, yo creo que ella sería en este momento la mejor presidente que podría tener Colombia, con todo respeto. Muy bien. Tienes que resolver el paro agrario, de resto, ¿no? Digamos, en estos momentos no estamos en el paro, estamos acá. Y acá es una forma de manifestación y es una forma de que la gente entienda que hay otras cosas más bonitas como es el amor, como es la diversión, el buen humor. Y para que lleguen estas experiencias de estas personas tan bonitas que en estos momentos hay. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Eso siempre va a estar ahí. Esos lazos de amor, esa cosa tan linda, no es al azar tener un hijo, no es al azar tener un padre o una madre. Pues aprovechando el conversatorio, quería preguntar, esa relación
inicialmente cuando Marianita nació, por él, no sé, yo manejaba seguramente mal las cosas, tenían la sensación de que yo amaba a Mariana más que a Manuela. Y después tenían la sensación de que yo amaba más a Manuela más que a Mariana. ¿Sí? La idea, eso es bien importante trabajarlo porque los hijos deben de sentirse amados de igual manera tanto por el padre y por la madre y de la misma forma, todos por igual. Obviamente cada uno en especial con las condiciones que cada uno tiene. Todos por igual es muy fácil entenderlo. Lo difícil que hay para entender es que cada uno se atiende y se mira de manera especial, porque no necesitan lo mismo. Y a veces eso se puede ver como que puede ser que uno no ama más a uno que a otro, pero en realidad es simplemente momentos especiales que a veces hay que entender. La parte de uno y el reto de uno como padre es es que los hijos no vean que es que hay una diferencia de amor, ¿sí? Yo fui hija única hasta los 8 años. Desde que tengo uso de razón, le pedía al niño Dios un hermanito. Yo, niño Dios, por favor, tráeme un hermanito, yo quiero un hermanito para compartir. Y cuando llegó Mari, yo tenía 8 años y hasta los 8 años yo había sido el centro de atención de la casa. Y cuando llega Mari, oh por Dios, niño Dios, ya no quiero un hermanito. Me dieron muchos celos y ahí mi madre y yo de pronto nos alejamos un poco. Tuvimos unos años donde nuestra relación fue un poco difícil, pero luego el tiempo pasó, mi madre trabajó, yo sané y creo que al final el amor de una madre es el amor. Somos nosotros los que tenemos cosas que trabajar, los hijos también, muchas. ¿Qué pasa cuando uno como mamá reconoce un defecto por imitación de los hijos? Ya está muy marcado y uno dice, ay Dios mío, ¿qué fue esto acá que estuvo como mal como ejemplo? ¿Qué se puede hacer allí? Y lo otro es que de pronto a veces hay diferencias muy marcadas entre los padres. Cada uno está en una posición, cree que es lo mejor. Por ejemplo, yo soy muy organizada y controladora, mi esposo es más relajado, tranquilo. Entonces, ¿qué tanta confusión puede generar eso en mi hijo? ¿Uno debe trabajar por eso? ¿O crees que, como decías ahora, los hijos aprenden también en silencio y ellos van a ir tomando lo mejor de cada uno? Estaba en un entrenamiento psicológico con un terapeuta muy reconocido de México y él decía, yo cometí muchos errores con mis hijos y cuando mis hijos crecieron les dije, miren, ustedes se tienen que hacer responsables ya de su vida y tengo para recomendarles un buen terapeuta e incluso la plata la consiguen ustedes, pero ya yo no puedo hacer nada. O sea, los hijos también, después de que ya están grandes, obviamente les toca hacerse responsables de su propia vida y buscar ayuda para poder sanar aquellas cosas que sienten que les quedaron un poco chuecas, donde sienten que no están pudiendo fluir, que no están pudiendo ser felices. Como padres, cuando vemos que yo soy controladora y él es relajado, si nosotros nos ponemos eso como un problema y un conflicto y entonces, es que vos sos muy controladora, es que vos sos muy relajado, ahí empezamos a generarle una dificultad al hijo. Si yo respeto al controlador y si yo respeto al relajado, es decir, nos respetamos mutuamente como padres, eso por el contrario le va a enseñar a los hijos. Va a ser de mucho más valor el respeto ahí y él va a poder finalmente elegir o lo importante sería, y esa es la tarea que nosotros tenemos como esposos, si por ejemplo hay una pareja donde el esposo es controlador y la esposa relajada, ¿para qué se escogieron? El controlador para aprender a relajarse y el relajado para aprender a ser un poquito más, ¿qué? Descontrolador. Sí, como no ser tan relajado, como entender que las cosas también hay que ponerle cierto orden. O sea, esa es la belleza de una relación de pareja, poder, cuando estamos con hijos, saber que el tema no es la guerra entre los dos, saber que yo escogí incluso a esa pareja para aprender cosas y que si yo aprendo de él y él aprende de mí, imagínate lo que vamos a hacer con los hijos, va a ser una maravilla.
¿Nos puede hablar un poquito sobre el tema de ser permisivos, los límites, hasta cuándo, para poder definir, también para Manuela, la expresión del respeto y el amor de los hijos hacia los padres? A los hijos hay que enseñarles y dentro de esa enseñanza hay que tener en cuenta la edad del niño y el desarrollo del niño. No es lo mismo, por ejemplo, que un niño chiquito de 1 año me mande la mano a que un niño de 18 años me mande la mano. Son dos cosas muy distintas. Entonces siempre para educar nosotros tenemos que saber el contexto del tema del hijo para poderle poner los límites. Y primero hay que enseñarle, primero hay que darle instrucción, primero hay que enseñarle cómo y después hay que ponerle los límites con las consecuencias que eso trae y dejarlo que él asuma las consecuencias. Porque si no se le deja asumir las consecuencias, entonces no va a aprender. No sé si por ahí, ¿sí?